unidad de transparencia es la que maneja a través de la plataforma todo el programa de cómputo en donde llegan las solicitudes de información, porque ustedes meten su solicitud y el sistema de cómputo se la manda al municipio de Tecama, porque a través de la plataforma ustedes le pueden preguntar al municipio. Pero supongamos que ustedes van a la unidad de transparencia y que ustedes preguntaron, vamos a suponer, ¿cuántas armas tiene la policía del municipio de Tecama? ¿Esa información es pública o no es pública? ¿Por qué? ¿Por qué no es pública? Porque es reservada. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si los malos, los animales, supieran cuántas armas hay? Yo creo que sí saben. Bueno, vamos a pensar en teoría. Saben más que nosotros. Pero vamos a suponer que es el mundo ideal. Y vamos a suponer que no saben. Esa información no es pública porque puede ponernos en riesgo a todos. ¿Alguien decía que sí? ¿Ustedes? Yo opino ¿que sí? que debiera ser, porque también los ciudadanos tendríamos derecho a saber qué tipo de armas tienen. Sí. Pero bueno, lo que diga la norma y la ley es respetable, ¿no? Pues digamos que ahí habría argumentos para decir, si yo fuera la que estuviera a cargo de la unidad de transparencia, yo diría, no, a mí se me hace que esta información no es pública. Entonces, ¿a quién le pregunto? Hay otra instancia que es el Comité de Transparencia. ¿Quién los integra, Elvia? ¿Te acuerdas? El órgano interno de control. Ajá. El encargado de, el titular de la dependencia. Ajá. El área coordinadora de archivos. El presidente municipal en este caso. Ajá. El coordinador de archivos. El órgano interno de control. El jurídico. El jurídico y el representante de la unidad de transparencia. Todos esos forman un comité y examinan la solicitud de información. Dicen, no, esta información no se las podemos dar porque hay un riesgo concreto. ¿Cómo son? Presente, probable y específico. Hay un riesgo presente, probable y específico. Y entonces el Comité de Transparencia tiene que emitir un documento, imagínense ustedes que emite otro documento, en donde le dice al representante de la unidad de transparencia, no, la información no es pública. Y entonces este papelito que dice, hay un riesgo presente, probable y específico por tales y tales razones, se lo devuelve a la unidad de transparencia y la unidad de transparencia le contesta al ciudadano, la información que me estás pidiendo no es pública. Y envían el acta. Y envían el acta. O sea, a mí no me puede contestar la unidad de transparencia, no, la información que usted está pidiendo no es pública. Ellos solitos, no. Tiene que intervenir el Comité de Transparencia. Y esto aplica para cualquier institución pública. Cada institución pública tiene su Comité de Transparencia y su unidad de transparencia. Y cuando hay una duda entre si es mejor publicar la información o publicarla implica un riesgo, se hace una ponderación y si es mayor el beneficio de dar a conocer la información que el daño que pueda causar, entonces se entrega. Es el caso de los camiones que transportaban productos químicos por la frontera de Tamaulipas. Radioactivo, material radioactivo. La gente quería saber cuándo pasaban esos camiones y qué contenían y a qué hora, porque eso implicaba un riesgo para la gente que transitaba por las carreteras. La reservaron porque de darse a conocer podía ser que secuestraran los camiones y se los llevaran. Hay una discusión muy fuerte sobre el riesgo contra el beneficio y se llevó el caso al INAI y discutieron y resultó que era mayor el beneficio de dar a conocer porque la gente se podría cuidar, podrían evitar salir a esas horas en que transportaban los camiones en material radioactivo y tendrían mayores medidas de seguridad. Entonces, cuando son esos casos, se hace una ponderación del daño. Eso está muy bien. En relación al ejemplo que decía hace rato, tendría que saber la ciudadanía qué tipo de armas y cuántas armas hay. Porque pongo un ejemplo para ponderar.
muchas ocasiones nos enteramos de que la policía municipal principalmente carece de equipo. Y nos enteramos por una denuncia de un grupito o una persona que dice, es que no nos dan equipo, no tenemos chaleco antibalas, no tenemos esto, no tenemos lo otro. O son de mala calidad. O son de mala calidad. Entonces, para evitar precisamente o para corroborar si este grupito está manejando políticamente el asunto o si es verdad, nosotros podríamos saber cuántos policías hay, o debiéramos saber cuántos policías hay y qué tipo de equipo tienen, si es de calidad o no. Podría ser lo mismo al ponderar cuántas armas y qué tipo de armas tienen. Ajá. Digo, también, o sea, en un caso sí, y en otro caso no, pero entonces ahí ya pero ahí quedó depende claro, cómo hagas se la tiene que pregunta. ponderar. Ahí es donde yo te digo que interviene la astucia, porque si en lugar de preguntar cuántas armas tienes, tú sabes que para comprar armas tiene que haber una licitación, y en esa licitación se deben establecer ciertos criterios y ciertos requisitos. Vamos a comprar 100 armas de tales características, con tales medidas de seguridad y de tal calidad. Entonces, si en lugar de preguntar cuántas armas hay, tú pides la licitación, cómo fue el proceso de licitación de las armas, es más probable que te den esa información a que te den el número de armas que tienen. ¿Sí me explico? Y ahora tienes razón en tu razonamiento. Lo que tenemos que aprender es el proceso, y aquí lo más importante de lo que tú dices, lo que yo rescato, es cómo hacer la pregunta tratando de evitar que nos la nieguen. Si yo pido la licitación, es más probable que pueda acceder al proceso de licitación, qué empresa salió ganadora, quiénes concursaron, por qué se eligió esa empresa. Y eso aplica, por ejemplo, para armas, pero aplica para medicinas, aplica para obra pública, ¿sí? Pero entonces la respuesta, imagino que también se tendría que desviar. O sea, porque sí, probablemente me den esa información, pero yo lo que quiero saber es la calidad de armas que tienen y cuántas tienen. Ahora, supongamos que hago esa pregunta, y que me dan la información sobre la licitación, el proceso de licitación, pero no me siguen dando la información que yo quiero. ¿Puedo realizar otra petición? Sí, claro, puedes, por supuesto. Hay dos alternativas. Vamos a suponer, estamos hablando de que aquí te dijeron que la información no es pública, ¿sí? Es este ejemplo. ¿Vamos? ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué pasa? Yo, ciudadano, pues ya obtengo mi respuesta y resulta que me dicen que no. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que sigue? Tengo ya la respuesta, que me dijeron que no. El municipio de Tecámac me dijo que no. ¿Con quién voy? Con el comité. ¿Será con el comité? El mismo comité ya lo había dicho que no. Vamos con el Instituto de Acceso a la Información Pública. Del Estado de México. ¿Por qué voy al del Estado de México? ¿Por qué voy con él? ¿Este instituto qué trabajo tiene? ¿Cuál será el trabajo del instituto? El trabajo del instituto es hacer cumplir la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México. ¿Sí? Hay una Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México. ¿Por qué? Porque la información que estoy pidiendo es del ámbito municipal. Si yo estuviera pidiendo, en este caso de las preguntas a nivel federal, ¿cuántas armas tiene el ejército? ¿A quién le tendría que preguntar? Al INAI. No, ¿a quién? ¿Quién maneja el ejército? La SEDENA, la Secretaría de la Defensa Nacional, que es una instancia federal, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la ley estatal y del órgano garante de la transparencia del Estado, porque se trata de asuntos que tienen que ver con municipios o con el Estado. Pero si yo estoy hablando de información del ámbito federal, como en el caso de la SEDENA, Secretaría de la Defensa Nacional, que es la que maneja el ejército y las armas,
tendría que ir si la Sedena me niega la información, yo los tengo que acusar con el INAI. Y el INAI es el órgano garante a nivel federal. Entonces el INAI revisa la respuesta de la Sedena y dice si sí o si no, confirma o revoca la negativa de información. Si estamos hablando del Estado de México, es el INFOEM, el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de México, el que tiene que decir si el municipio tiene o no tiene razón en negarme la información. ¿Sí vamos todos? Sí. Y en este caso nada más, yo pondría como ejemplo el de las armas. Seguramente reservarían la información, porque si yo soy la unidad de transparencia y me llega esa solicitud, yo pondero y digo, a ver, ¿qué pasaría si doy a conocer cuántos policías tengo, qué armas tienen, a qué hora hacen su ronda, qué podría pasar? Que un grupo delictivo sepa que en la noche, o sea, entre el cambio de guardia de 7 a 8 de la noche solamente hay 2 policías y las armas que tienen son obsoletas. Entonces, eso vulneraría la seguridad de la población. Entonces, ahí seguramente la reservaría por seguridad pública. Bien. Te pregunto, ¿se lleva un seguimiento por parte de estos institutos, INFOEM, INAI, un seguimiento de a quién se le da la información en caso de que pudiese haber algún problema? Todas las respuestas, no, o sea, no pueden identificar que tú preguntaste. ¿Sí? Yo no puedo saber que tú preguntaste. ¿Eso es secreto? Sí, exactamente. Pero estas instituciones no llevan un seguimiento. No. De las personas que preguntan, no. O sea, hay un seguimiento estadístico. ¿Qué quiere decir? Este año hicieron 1000 preguntas y de las 1000 preguntas 800 otorgó la información, en 100 se negó y en otras 100 se declaró que se daba una versión pública. Eso es todo. Pero si la pidió el Chapo, no van a saber que fue el Chapo, o sea, porque es anónimo. Y no debiera bueno, esto son los legisladores los que tienen que discutir sobre esto, ¿verdad? ¿Sobre qué? Sobre el asunto que estamos... Cuando la información es pública, el seguimiento que se le da a quien solicita o que debiera de darse. No, para mí sí sería muy importante que al menos, bueno, esa información de a quién se le está dando, aunque se tenga reservada, pues sí se llevar un seguimiento precisamente para evitar esos problemas. Cuando la información es reservada, se reserva justamente porque pueden justificar plenamente que darla a conocer causaría un daño a la nación, a la seguridad de las personas. Se reserva y no se da a conocer. Entonces, no es que se le dé a unos sí a otros no, es reservada y no se le da a nadie. Pero si no se puede reservar y no cumple todos los requisitos, la información es pública y es pública para todos en cualquier momento, para cualquier persona, niño, adolescente, desde cualquier país. Pero ¿por qué no puede ser pública ¿Quién está preguntando? ¿Quién está preguntando y a quién se le da? Porque eso implicaría riesgo para la persona que solicita la información. O sea, lo que se protege es el anonimato. Yo puedo preguntar, por ejemplo, vamos a suponer que yo trabajo en el municipio de Tecámac y quiero saber de cuántos viáticos, bueno, esa información es pública, pero quiero saber cuál es la agenda de trabajo del director de desarrollo urbano y meto una solicitud de información, pero yo también trabajo en el municipio. Pues yo no quiero que sepa el director que yo estoy preguntando. Entonces, en la plataforma se reserva mi anonimato. O sea, es una garantía para que tú puedas preguntar sin miedo. Hay sanciones que están en el artículo 206 de la ley, hay sanciones para cuando alguien con dolo te niega la información. Para que alguien con dolo te dé un pedazo de la información o te dé información falsa o información que no es verdadera, todo eso se sanciona. Y ahora se sanciona incluso con multas. ¿Sí? A los servidores públicos se les multa y ellos no tienen que pagar con recursos del Estado, sino con recursos propios. ¿Sí? Entonces hay sanciones cuando no te dan la información. Y cuando te reservan la información, todas las dependencias tienen que tener en su página de internet
un índice de los expedientes que están reservados. Si yo reservé una información, tiene que estar en este índice. Y esto lo tengo que actualizar cada 3 meses. No puede ser lo que reservé el año pasado. Cada 3 meses tengo que decir qué información estoy reservando. Y viene una lista donde ustedes pueden ver qué información se reservó. Y yo puedo, si yo no tengo nada que hacer y puedo entretenerme, puedo pedir, miren, aquí quiero el expediente número 42, vamos a suponer. Vamos a ver si sigue reservado. La voy a pedir nomás para ver si la siguen reservando. Puede ocurrir que se haya extinguido el motivo que hizo que se reservara y que me la den. Y entonces sale del índice de expedientes reservados. ¿Sí? Esto es para que ustedes sepan que aún si les reservan la información, ustedes pueden seguir insistiendo, porque a lo mejor en algún momento se levanta la reserva antes de concluir el plazo por el que se reservó. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Todavía no los confundo? ¿No? Muy bien. Entonces, sería interesante buscar un ejemplo relacionado con el agua. Exactamente. Hay ejemplos relacionados con el agua muy interesantes, en donde el INAI ha obligado a la Conagua a hacer pública información. No, ahorita no los traemos, pero si quieren les podemos traer ejemplos concretos en otra ocasión, porque todas las respuestas que se han dado, vamos a suponer que cada uno de ustedes hizo una pregunta y les respondieron. Toda la información que ustedes preguntaron es pública, entonces yo puedo saber qué te contestaron a ti, qué te contestaron a ti. La plataforma todavía no está funcionando todo lo bien que debería funcionar para permitirme eso, pero la ley marca que así debería ser, que yo debería poder saber qué les contestaron a cada uno de ustedes. La plataforma no está funcionando porque hubo un fraude enorme con la plataforma. La Auditoría Superior de la Federación incluso la auditó porque encontró quebranto en la nación. ¿Por qué? Porque le dieron la plataforma a una empresa que ya había sido sancionada por incumplimiento. Entonces son muchos millones de pesos los que se perdieron, y los que están haciendo la plataforma, los que administran la plataforma, están teniendo muchos problemas para volverla a hacer funcionar, pero en la mayoría de los casos es útil, digamos. ¿Sí? ¿Perdón? Vamos, ¿sí? Yo quisiera que me llevara de la mano para solicitar una información al municipio. Ajá. ¿Qué es lo que a quién me debo de dirigir, a cómo le debo de hacer, si me la niegan, qué es lo que debo de hacer? Perdón, a lo mejor soy muy reiterativo, pero no me queda muy claro. Todavía no queda claro. Entonces vamos más adelante. Miren, ¿cuál es la información pública? Toda la que genera, en este caso, el municipio. ¿Sí? Toda la que se genera mientras está cumpliendo con sus obligaciones. ¿En qué formato viene la información? Nosotros generalmente pensamos en documentos, pensamos en papel, pero también las fotos son documentos. También los videos que graban las cámaras de seguridad son documentos. Las grabaciones de una entrevista pública son documentos. Un programa que sale en la televisión donde sale el presidente municipal diciendo: y vamos a invertir 2 millones de pesos en el pozo número 3 de Tecámac. Yo puedo solicitar esa información y decir: el presidente municipal en el evento de tal día que salió en el periódico tal o que salió en tal programa, dijo que había 2 millones. Quiero saber en qué se invirtieron, quiero que me den las facturas de las empresas a las que se les vendieron cosas o que hicieron uso o que fueron asignadas, ¿no?, con un convenio para hacer uso de esos 2 millones de pesos de la obra pública. ¿Sí? Pero ¿a quién se le pregunta? Al municipio, a la unidad de transparencia del municipio. Tú metes la solicitud de información y ahorita vamos a ver cómo. Vamos a ver, bueno, pueden ser fotos, pueden ser archivos, etc. Aquí viene otra. Transparencia es que el gobierno está obligado a documentar todas las decisiones que toma. Cualquier decisión que haya tomado, por qué contrató a una empresa para hacer cierta obra, por qué decidió hacer una obra y no otra, por qué le costó 5 millones y no 2,
Todo eso lo tienen que documentar y toda esa información tiene que hacerse pública. ¿A qué viene? Hay dos formas de acceder a la información. La transparencia tiene dos brazos. Uno es que hagan pública la información y la suban a sus portales de internet. Y el otro brazo es que nosotros podamos solicitar información. ¿Sí? Que haya un lugar donde podamos ir a solicitar información. Perdón. ¿Sí? Ahorita me vino a la mente, hace 2 años y medio cuando estábamos peleando del megaproyecto del presidente que sale, bueno, ahorita está uno antes, es el que dio el banderazo. ¿También puedo poder pedir esa información? Claro. No hay límite en el pasado para pedir información. ¿Qué puede pasar? Que si tú pides información de hace 100 años, puede que no existan los archivos de esa información porque hay un problema, México tiene un problema grave de archivos. Y ahora, si ustedes piden información de un pasado muy remoto, sobre todo en los municipios, pues hay municipios donde se quemaron, donde no guardaron los archivos o los tiraron a la basura, y entonces puede que te digan que no existe. Antes era muy fácil que te contestaran diciendo la información no existe. Ahora la ley prohíbe que te contesten diciéndote que la información no existe. Si yo le pido al municipio información sobre obra pública municipal, me la tiene que dar porque es imposible que no la tenga. Porque la ley en el bando municipal dice que el municipio se encarga de la obra pública municipal. Entonces la tiene que tener. Es como si yo le preguntara a la Secretaría de Salud cuántos medicamentos compró y me dijera, no, aquí no compramos medicamentos. Entonces, ¿qué hacen? ¿Verdad? Entonces, si por ley tiene que tener esa información, no me puede decir que la información no existe. ¿Ok? ¿Qué es la rendición de cuentas? Pues ya dijimos hace rato, es que los servidores públicos están obligados a informar, a justificar por qué tomaron las decisiones que tomaron y que si las decisiones fueron malas, puedan ser sancionados. No es nada más que lean un informe. Es como les decía hace rato, si ustedes tienen una empresa, cada mes ustedes harían un balance, ¿verdad?, de esa empresa y dirían cuánto dinero ingresó, cuánto dinero salió y cómo se gastó, si se gastó bien o se gastó mal. Pues como si yo los invitara a una fiesta y les dijera, oigan, coopérense cada quien con 100 pesos y saliendo de aquí nos vamos a comer. Y resulta que a la hora que salimos de aquí, más bien yo voy a los tacos de foquito de la esquina y les digo, cada quien tiene derecho a un taco y a un agua de horchata. Ustedes me dirían, pero 100 pesos por un taco y un agua de horchata es un robo, ¿verdad? Me exigirían que yo rindiera cuentas del dinero. Es decir, que yo dijera, ¿cuántos tacos están vendiendo por el dinero que junté? ¿Por qué los compré en esa taquería y no en otra? ¿Verdad? ¿Qué tal si alguien es vegetariano y no come carne? ¿Sí? Entonces yo tendría que hacer un diagnóstico y si yo hice mal uso de esos recursos, podría ser sancionado. ¿Sí? Eso es rendición de cuentas. Informar, la que sigue por favor, vamos más rápido, justificar y que haya una función. Que haya quien sanciona. ¿Quién sanciona? En principio es la Secretaría de la Función Pública cuando se trata del ámbito federal. Cuando se trata del ámbito municipal, ¿quién sanciona? ¿Ustedes saben quién sanciona? La Contraloría del municipio. La tarea de la Contraloría es vigilar que hagas las cosas bien. En teoría. En teoría. Y la auditoría, aunque no tiene capacidad de sancionar en directo, sí puede publicar, hacer revisiones y publicar las irregularidades que haya detectado. ¿Ok? ¿Por qué la Auditoría Superior de la Federación no puede sancionar? Porque hay 3 poderes en México: el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ¿verdad? En el Ejecutivo está el Presidente y las Secretarías de Estado, ¿no? En el Legislativo, ¿quién está? Diputados y senadores. ¿Y en el Judicial? Los tribunales. Entonces, cuando se comete un delito, la Auditoría Superior de la Federación
pues pide la intervención, presenta denuncias ante el Ministerio Público, nadie le hace caso, pero ella las presenta. Cuando encuentra errores dentro del Poder Ejecutivo, le dice a la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Y los acusa con la Secretaría de la Función Pública, porque la Auditoría Superior de la Federación es un órgano de la Cámara de Diputados. Entonces, el Poder Legislativo no puede, digamos, sancionar directamente al Poder Ejecutivo, sino que tiene que presentar la denuncia o ante la Secretaría de la Función Pública cuando son delitos menores o faltas menores, o ante el Ministerio Público y los tribunales cuando son faltas graves. Un robo es un robo, entonces se denuncia ante el Ministerio Público. Estas son, digamos, los dos mecanismos de sanción. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, ¿va la que sigue? Por favor, vámonos más rápido. Aquí están los tres tipos de información. La información que es pública, la reservada y la confidencial, que ya vimos las diferencias. Nada más aquí digo para acotar, en la Constitución, en el artículo 6 también dice que los funcionarios públicos están obligados a documentar todas sus acciones que hagan cuando están contratados. Entonces, todos los servidores públicos de los municipios, de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Energía, todos los que reciben dinero público, están obligados a dejar en documentos por escrito lo que han hecho. Por ejemplo, si yo soy el director de obras de alguna dependencia y quiero hacer una carretera, tengo que decir para qué la voy a hacer, cuánto me va a costar, a quién va a beneficiar, tengo que programarlo en un presupuesto, tengo que hacer un plan de trabajo con un presupuesto para 2019, y en 2019 cuando me den el presupuesto tengo que hacer lo que dije que iba a hacer y dejar un expediente con todo eso. Y en dado caso que se pierde el expediente, si yo pido el expediente de la obra pública del puente que dijo que iba a construir y que construyó y no me lo entregan, entonces puedo meter una denuncia y el funcionario público debe ser sancionado, porque así ya viene en la ley. Si no documentan y dejan integrados los expedientes, pueden ser sancionados, y ahorita es el momento para que vigilemos las actas de entrega-recepción en los cambios de administración, porque es cuando, si no dejaron los expedientes enlistados y en los archiveros, el presidente que llegue va a decir, a mí no me dejaron nada. Entonces hay que estarlos vigilando, y acuérdense que toda la información, todo lo que tienen en su escritorio, en sus archiveros, en sus computadoras y correos electrónicos es pública. Todo lo que tienen es público y lo podemos pedir, a menos que sea reservada o confidencial. Y si es reservada es porque darlo a conocer puede ocasionar un daño a la nación, desestabilidad económica, una crisis financiera en el país. Entonces, si yo pido la información del puente que construyeron, no me pueden decir que la reservan, porque qué daño podría causar que yo sepa cuánto costó o quién la construyó. Entonces siempre hay que pensar, todo es público, al menos que caigan una de estas dos excepciones. Pero en ese proceso de entrega-recepción, el nuevo presidente municipal en este caso, no podría decir, yo no sé, porque fue en la otra administración, o sea, queda claro eso, ¿no? No puede decir eso. O sea, porque en el proceso de entrega-recepción también hay un protocolo, se tiene que firmar actas, se tiene que indicar qué es lo que le entrega, qué es lo que le está recibiendo. Así es. Y en caso de que no esté enterado, pues tendrá que investigar el presidente municipal. A ver, y tiene que ver que se sancione a quien no dejó el documento. Porque preguntaban, ¿qué hago si no está el expediente que debería estar de la obra? Me quejo con la Contraloría del municipio. ¿Qué pasa si la Contraloría del municipio no me hace caso?